Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con el gusto de siempre, el licenciado José Francisco López Flores, en este evento que vamos a tener el día de hoy, en el programa El Mundo de la Justicia. Este es nuestro tercer programa, siendo el día lunes 17 de agosto del 2020. Agradezco a quienes nos sigan en este programa. Vamos a hablar el día de hoy un poquito del tema del juicio sucesorio intestamentario, pero nada más vamos a hablar de la parte del juicio sumario. ¿Sí? El juicio sucesorio intestamentario pues es un juicio muy amplio, es un juicio que se compone de 4 etapas. Sin embargo, podemos hacer un juicio muy pequeño, ¿sí? Podemos acortar los tiempos y resolver la situación de las personas. En este momento tenemos la situación, el problema de la pandemia, y derivado de eso es que ha habido muchísimos, pero muchísimos decesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente ni siquiera ha tenido la oportunidad de realizar su testamento, de poner sus cosas en orden, y pues llega a faltar. Derivada de la situación es que ahora las familias se quedan con los problemas de las sucesiones, ¿sí? Como decimos por ahí comúnmente, yo no me quería morir. Claro, nadie queremos llegar a ese momento, nadie queremos morir, ¿sí? Sin embargo, es algo que puede suceder. Y bueno, para esto es muy importante que las personas vayan generando su testamento para tener certeza de sus bienes, a quienes van a quedar esos bienes. Pero en estas situaciones, para el caso de que las personas no dejaron un testamento, no dejaron nada escrito, no dejaron dicho, yo quiero regalarle o quiero que mis bienes se queden en favor de Juan o de Pedro o de Luis o de Ángel, ¿sí? Solamente pues llegó el momento de partir, llegó ese momento triste de la partida, y pues ahora hay que resolver la situación legal, ¿sí? Entonces es por ello que ahora vamos a hablar de este tema, que es el testamento, perdón, el juicio sucesorio intestamentario, juicio sucesorio sin testamento, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el juicio sucesorio sin testamento? Mucha gente piensa que al llegar a morir, si no dejaron un testamento, sus bienes se pierden. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque hay personas a quienes les quedan esos derechos, ¿sí? A los cuales les vamos a llamar herederos. ¿Qué pasa si no se atiende o si no se acredita que las personas son herederos de Juan? Vamos a decir un nombre, Juan, ¿sí? ¿Qué pasa si no se atiende, si no se acredita que son los herederos de Juan, la persona que falleció? Bueno, si en un determinado momento se inicia un proceso y no se puede determinar quiénes son los herederos, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque la familia no va a gozar de esos beneficios, ese patrimonio de herencia, ese patrimonio que tenía Juan en vida, ¿sí? se va a perder, de sus familiares. Sin embargo, van a poder pasar esos bienes a la Universidad de Guanajuato. Por eso es muy importante que se resuelva esta situación. Y les reitero, hay mucha gente que tiene el temor de llegar a perder sus bienes y de que los bienes se queden en favor de la Universidad de Guanajuato. Pero mientras haya un heredero, mientras haya un familiar que pueda reclamar esos bienes, eso no va a pasar, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata el juicio sucesorio intestamentario? El juicio sucesorio intestamentario comienza, pues desgraciadamente, con la muerte de una persona a la cual nosotros legalmente le llamamos el decujus, ¿sí? O decujus, así se escribe con J, el decujus, ¿sí? El que es la persona que fallece. ¿Quiénes tendrán derecho
a esa herencia cuando no hay un testamento? Bueno, pues si la persona estaba casada, tendrán derecho a esa herencia, ¿sí? Su esposa, sus hijos, ¿sí? Y a falta de esposa e hijos pueden ser sus padres, ¿sí? Ya no está su esposa, ya no están sus hijos, no están sus padres, ¿sí? También pueden tener acceso a esa herencia sus hermanos del fallecido, ¿sí? Los sobrinos del fallecido, que estos herederos, estas personas, ¿sí? Les llamamos herederos colaterales, ¿sí? Entonces, son ellos los que pueden hacer valer este derecho. Aparte, si no hubiese una esposa, pero hay una pareja con la cual convivió la persona o tuvo hijos, ¿sí? Esa persona puede ser considerada concubina, y la concubina tiene similares derechos que la esposa para el efecto del juicio sucesorio, ¿sí? Entonces es muy importante que una vez que la persona fallece, se denuncie, así se le llama, se denuncie el juicio sucesorio, ¿sí? Se solicite ante el juzgado la apertura del juicio sucesorio intestamentario. ¿Por qué intestamentario? Porque no hay testamento, ¿sí? In, que significa no, ¿sí? Testamentario, ¿sí? Testamento. No hay testamento. Por eso se le llama así, juicio sucesorio intestamentario, sin testamento. Entonces, se presentan las personas que se consideran que tienen un derecho hereditario, se presentan ante el juzgado, claro, a través de un abogado, se les realiza una demanda, ¿sí? O mejor llamada una denuncia, ¿sí? De juicio sucesorio intestamentario. Ya dijimos quiénes pueden acudir a ese juicio. Ahora, ¿qué requisitos necesitan para acudir a ese juicio? Bueno, tienen que acreditar su parentesco, ¿sí? ¿Cuál es la relación que los une a esa persona que falleció? ¿Sí? Si son sus hijos, ¿cómo se acredita? Acreditamos con las actas de nacimiento que son hijos del decuyus, ¿sí? Del fallecido, con sus actas de nacimiento. Es muy importante este punto porque ahora, si ustedes revisan las actas de nacimiento, ¿sí? Ahora, algunas de ellas ya no vienen los datos de los padres, ¿sí? Ya no vienen los datos, bueno, los de los padres sí, pero ya no vienen los datos de los abuelos. Entonces hay que identificar que sean de la persona, que se trate de la persona que es beneficiaria en realidad de esos derechos hereditarios, ¿sí? Entonces, pues si el acta de nacimiento no tuviera esos datos y existe una controversia, pues hay que ir al registro civil para pedir una copia del libro donde se levantó el acta de nacimiento, que ahí sí debe de contener todos los datos. ¿Por qué no contienen los datos las actas de nacimiento? Bueno, porque ya se pasaron a un registro electrónico, ¿sí? Y evitan poner todos los elementos, todos los datos que están en el acta original, pero si van al archivo, van a encontrar la copia del libro, donde vienen todos los datos de las personas que acudieron a ese registro o que tienen una relación con el nacimiento de una persona. Ok, volvemos al punto. ¿Qué requieren para hacerlo valer? Requieren su acta de nacimiento. Bueno, número uno. El primer punto es tener un acta de defunción. Primero, tener un acta de defunción. Luego, las actas de nacimiento de los hijos, ¿sí? Aquí es independiente si el señor tuvo hijos por fuera de matrimonio o de otro matrimonio, si basta con que el acta de nacimiento se acredite que es hijo de la persona que falleció para poder tener un derecho. La esposa, ¿cómo acude la esposa? ¿Cómo acredita esa relación que le une la persona que falleció con su acta de matrimonio?
tiene que acreditar, tiene que presentar su acta de matrimonio para acreditar esa relación que tiene con el de cuyos, ¿sí? Algunas veces les exigen también su acta de nacimiento para corroborar que se trate de la misma persona la que se dice que está casada con el de cuyos. Entonces, es posible que les pidan el acta de nacimiento de la esposa. Bueno, digamos que no hubo hijos, digamos que no hay esposa, ¿sí? Bueno, también puede haber padres. ¿Cómo acreditamos la relación para el parentesco? Con la misma acta de nacimiento de quien se murió, ¿sí? Del que falleció. Ahí van a decir los nombres de quienes son sus padres. En su caso, el acta de matrimonio de sus padres para acreditar la relación de que estaban casados y son los padres de quien aparece en el acta de nacimiento, ¿sí? ¿Qué otra situación, aparte del acta de matrimonio de los padres, también necesitamos el acta de nacimiento de los padres, ¿sí? Denme un segundo, tenemos una pregunta por aquí. Bueno, saludamos primero a Saripac. Buenas tardes, gracias porque nos acompañas en este programa, ¿sí? Casas Nuevas Rentas dice: si la persona que falleció estaba casada por bienes mancomunados y así aparece en la escritura, pero no hizo testamento, ¿el cónyuge necesita hacer un juicio testamentario o no es necesario? Se tiene que hacer un juicio. Bueno, vamos a partir de que la calidad de juicio que vamos a hacer valer, ¿sí? Depende de si hay testamento o no hay testamento. Si hay testamento, abrimos un juicio testamentario. Si no hay testamento, es un juicio intestamentario. Ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema que nos está comentando el compañero, la persona que es Casas Nuevas Rentas, ¿sí? Vamos a hablar de esa situación de que estaban casados por bienes mancomunados, ¿sí? Vamos a continuar y un poquito más adelante, con mucho gusto les contesto. Bueno, entonces vamos a ver. Nos quedamos en que necesitamos el acta de matrimonio de los padres para acreditar que son los que aparecen en el acta de nacimiento como padres, ¿sí? Que también necesitamos el acta de nacimiento de los padres para acreditar que son las personas que están en ese matrimonio, ¿sí? Y el acta de nacimiento del hijo para acreditar que mi padre, ¿sí? Pues yo soy Francisco, mi padre es Francisco, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, hay otro punto importante. ¿Quién más puede solicitar también el juicio sucesorio intestamentario? La concubina. ¿Cómo va a acreditar la concubina esa relación que lo une? Para empezar, hay una situación muy importante. Para determinar la existencia de un concubinato en nuestro estado, en Guanajuato, ¿sí? Se tiene que acreditar que las personas vivieron como pareja 5 años conjuntamente, ¿sí? O bien que tuvieron hijos. Si tuvieron hijos, así sea un año, ¿sí? Pero tuvieron hijos y lo acreditamos con un acta de nacimiento de esos hijos, bueno, ya se acredita la relación que tuvieron y se acredita el concubinato, ¿sí? De otra forma, si no tuvieron hijos, hay que acreditar que tuvieron 5 años viviendo conjuntamente, ¿sí? Podríamos acreditarlo con testigos, en la audiencia de testigos, ¿sí? Quienes tienen derecho, pero muy posiblemente requeriríamos también una declaración judicial de concubinato, ¿sí? Bueno, ¿quiénes más pueden solicitar abrir el juicio sucesorio intestamentario? Los hermanos del fallecido, ¿sí? Los hermanos del fallecido, porque ya no hay padres, porque ya no hay hijos del fallecido, porque no hay esposa del fallecido, ¿sí? Porque no hay concubina del fallecido. Entonces, ¿quiénes más pueden acreditarlo? ¿Quiénes más pueden solicitar el juicio? ¿Sí? Los hermanos, ¿sí? Los hermanos, cualquiera de los hermanos o todos los hermanos, ¿sí? Incluso
digamos que sea una familia donde hubo 5 hijos y uno de esos hijos, Juan, fallece, no tiene padres, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene concubina, entonces vamos a acudir a sus hermanos. Pueden acudir los 4 hermanos restantes al abrir el juicio sucesorio intestamentario. Y si alguno de esos hermanos, vamos a ponerle como los patitos Hugo, Paco y Luis, ya falleció, el llamado Hugo, pues ese derecho puede hacerlo valer los hijos de Hugo, pueden hacer valer los derechos hereditarios que tuvo su padre para adquirirlos. ¿Sí? Bueno, vamos a dar continuación. Ya, digamos que ya abrimos el juicio sucesorio, ya fuimos con un abogado, ya nos hizo la demanda del juicio sucesorio intestamentario. Se le da entrada a la demanda por el señor juez. ¿Dónde se va a promover el juicio sucesorio testamentario? ¿Sí? Donde murió la persona. ¿Sí? Si la persona vivía en Guadalajara, ¿sí?, y en ese lugar murió, ahí puede abrir el juicio sucesorio intestamentario, ¿sí? Y tendrá que notificar a esta ciudad, al registro público, para ver si tiene bienes en esta ciudad, porque saben que él nació aquí en Guanajuato, ¿sí?, o bien que vivía también aquí en Guanajuato conjuntamente, que estaba en Jalisco, tenía movimientos o negocios en Guanajuato, entonces podrían solicitar también informes al registro público de la propiedad de esta ciudad de León, Guanajuato. Inmediatamente que se abre el juicio sucesorio, ¿sí?, que el juez le dé entrada al juicio sucesorio, nos va a pedir que nos va a pedir que se solicite un informe al registro público de la propiedad. Al registro público le va a pedir el informe de la existencia o no existencia de un testamento. Si el juicio lo abrimos como un juicio intestamentario, es decir, sin testamento, le va a dar vista al registro público de la propiedad, y el registro público de la propiedad le tiene que contestar al juez y decirle si existe un testamento o si no existe un testamento. Si existe un testamento, bueno, hasta ahí se quedó ese juicio intestamentario, le dará vista a la parte que inició el proceso y tendrán que abrirse otro juicio testamentario, ¿sí? O bien acudir con un notario, porque también se puede llevar el proceso de testamento de un notario, siempre y cuando haya un testamento. Okay. Digamos que no hubo testamento. Contesta el registro público de la propiedad que no existe una disposición testamentaria. ¿Sí? Ok, podemos dar continuación. Hago un paréntesis. Si hubiese testamento, el registro público de la propiedad también le diría al juez si existe un testamento, está en la notaría número tal, ¿sí?, o pongo a disposición el testamento del juez. Bueno, reiteramos, no tenemos testamento, ya nos contestaron que no hay testamento. Vamos a darle continuación al proceso. Llega el informe del registro público de la propiedad de que no hay testamento. ¿Qué más pide el juez que inicia el proceso? Va a pedir que se notifique a quienes se crean con derechos respecto de la herencia. ¿Quiénes se pueden creer con derechos? Bueno, pues hermanos, mamá, hijos que no fueron notificados. Tal vez quien abrió el juicio no notificó a todas las personas. Entonces podrían presentarse, pero también podrían presentarse acreedores. Si el señor dejó deudas, entonces sus acreedores podrían venir a decir: hey, espérenme, no continúen el proceso porque a mí, ¿sí?, Juan me debía 200,000 pesos y no me pagó. Entonces yo quiero entrar al juicio como acreedor y acredito con mi pagaré o acredito con mi reconocimiento de deuda que soy acreedor, y notifico al juzgado para que me tome en cuenta, ¿sí?, para el momento de que se repartan los bienes. Bueno, pues de ser posible que de ahí también se le pague a los acreedores. Entonces, el juez hace la notificación de la existencia de un juicio sucesorio intestamentario. ¿Cómo hace la notificación? Bueno, hace una notificación en los estrados del juzgado. ¿Qué son los estrados del juzgado? Es un
Digamos que es un pizarrón donde el juez coloca algunas hojas con las notificaciones de procesos para que estén abiertos a todo público que llegue al juzgado y vea la existencia de un proceso abierto en el cual el común de la gente se tiene que enterar, ¿sí? Y tal vez a ese juzgado se presente un hijo de Juan y se da cuenta que están abriendo un juicio sucesorio en favor de su padre, pues para eso le sirve, para que precisamente se dé cuenta de la existencia del juicio, ¿sí? Entonces hará la notificación en los estrados del juzgado por 40 días, ¿sí? Pero también solicitará que se haga la notificación, a través de edictos, ¿sí? ¿Qué son los edictos? Son publicaciones que aparecen en el periódico oficial, ¿sí? Y el juez va a pedir que se hagan las publicaciones, 2 publicaciones de 8 en 8 días, ¿sí? En el periódico de mayor circulación de esta ciudad de León, Guanajuato. Ustedes podrán elegir cuál periódico, tal vez inclusive así lo hacemos, el periódico que sea más visto o el periódico que nos cueste más barato hacer una publicación, ¿sí? Pues todos estamos buscando que por esta situación tenga un costo menor, ¿sí? Para todos es un beneficio, entonces van a buscar el periódico que sea más económico, ¿sí? Y también esa publicación de edictos se harán en el periódico oficial del Estado, ¿sí? ¿Cómo? El juez nos da un oficio, ¿sí?, dirigido al periódico oficial del Estado. Acudimos a la ciudad de Guanajuato, capital, a hacer la publicación en el periódico. Lo presentamos, el oficio, nos van a decir qué día va a ser publicado y nos cobran la cantidad que se establezca por ese servicio. Pagamos, se hace la publicación, nos dicen qué día van a tener la publicación, nos entregan un tanto de esa publicación en la fecha que así lo establezcan, y esa publicación la traemos al juzgado y se la presentamos al juzgado para acreditarle al juez que ya cumplimos con ese requisito de la publicación de edictos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa publicación de edictos? Que toda la gente, toda la sociedad del estado de Guanajuato se dé cuenta que Juan falleció y que si alguien tiene un derecho que hacer valer, venga a reclamarlo en ese momento, ya sea como heredero, ya sea como acreedor, ¿sí? Y en la ciudad donde vivía Juan, ¿sí? Es decir, en esta ciudad vivía Juan, pues en esta ciudad, en el periódico de mayor circulación. Esos son los edictos y para eso sirven. Hay que presentarlos al juzgado y demostrar que se cumplió con ese requisito. Cuando la persona que inicia el proceso, digamos que había 5 herederos y de esos 5 herederos solamente uno de los 5 hijos, y de esos 5 hijos solamente uno abre el juicio, pero no está de acuerdo con los demás hermanos, o simplemente no los encuentra, o no hay un acuerdo, ¿sí? Pues entonces él abre el juicio, pero tiene la obligación de manifestar dónde viven los demás hermanos. Hablábamos que, como las caricaturas, Hugo, Paco y Luis, bueno, pues que me diga dónde vive Hugo, dónde vive Luis, para notificarles a cada uno de ellos, y se les notificará el inicio del juicio sucesorio intestamentario, ¿sí? A través de una publicación por correo certificado. El correo certificado, ¿cómo es? Es una carta que se les hace llegar a través de Correos de México a quienes se consideran tienen un derecho hereditario. Es una carta que les envía el juzgado directamente para que se presenten a deducir o hacer valer sus derechos ante el juzgado. Esa es la notificación por correo certificado, ¿sí? Luego, ¿qué otra cosa va a hacer el juez? Bueno, el juez nos va a señalar una fecha para una prueba testimonial. ¿Para qué es esa prueba testimonial? Esa prueba testimonial es para que presentemos precisamente testigos que acrediten que Juan
bueno, acreditamos que Juan falleció con el acta de función, pero que Juan tenía o no tenía hijos, ¿sí? O presuntos herederos. Para eso es esa testimonial. Y los testigos van a decir, va a hacer una serie de preguntas que se les va a hacer el abogado, ¿sí? Y le va a preguntar algo más o menos así, ¿sí? Que diga el testigo, si sabe y le consta que Juan Pérez, ¿sí? Por así decir un apellido, ¿sí? Falleció el día 3 de mayo del 2020. Pues sí lo sé. Sí conoce o conoció a Juan, sí lo conozco. Si sabe si Juan tenía hijos, pues sí, tenía a Hugo, Paco y Luis. Si sabe si Juan tenía esposa, no, pues sí tenía esposa. Sí. O Juan, Juan no estaba casado, sí. Tenía hijos, ok. Entonces los hijos, ¿quiénes son? ¿Quién es la mamá de esos hijos? Pues la mamá de esos hijos es la señora Ana, ¿sí? Que vivía con él. Ya deducimos que hay una concubina, ¿sí? Entonces, para eso es esa testimonial, para acreditar quiénes eran los hijos o herederos de Juan, o los posibles, no herederos porque todavía no hay una declaración de herederos, los posibles herederos de Juan, ¿sí? Para eso es esa testimonial, para que se presenten y digan quiénes tienen ese derecho de hacer valer una herencia en su caso, ¿sí? Entonces, esa testimonial será señalada por el juez día y hora para que el abogado presente a los testigos que acrediten quiénes son los posibles herederos, la existencia de posibles herederos. El día y hora señalados se presentarán las personas que consideren son los testigos, que seguramente serán parientes, ¿sí? Tíos, primos, sobrinos o tal vez amigos, vecinos de la persona que falleció, que conocen de su vida, que saben quién era su esposa, que saben quién era su concubina, que saben quiénes eran sus hijos, ¿sí? Esa es la situación, ese es el para qué sirve esa testimonial, ¿sí? Entonces, ya se llevó a cabo esa testimonial, ya se publicaron los edictos de 8 en 8 días, ¿sí? Ya pasaron los 40 días que se requieren para notificar en los estrados del juzgado la existencia de un juicio, ¿sí? Ya tenemos las publicaciones de los edictos de Guanajuato, ¿sí? Del estado, ¿sí? Otra cosa, si la persona vivía o tenía bienes en otras ciudades, también el juez puede enviar, pedir informes al registro público de otras ciudades para que manifiesten la existencia tanto de un testamento como de propiedades de la persona que falleció. Entonces, para eso es para lo que nos sirven esos edictos y para eso es para lo que nos sirven las testimoniales. Ya desahogamos las testimoniales, ya desahogamos los edictos, ya pasó el tiempo para notificarles a las personas a través de los estrados, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a pedirle al juez que haga el nombramiento de herederos. ¿Cómo es el nombramiento de herederos? Primero, solicitamos la denuncia intestamentaria y se presentaron 3 hijos y 2 no se presentaron porque estaban mal con los otros hermanos. Bueno, ya se les notificó a unos por correo certificado, a otros no sabían dónde vivía y se enteró por los edictos. Pues ya se presentaron a deducir derechos cada uno de los que se creen precisamente con derecho a esa herencia, valga la redundancia, ¿sí? Ya se presentaron, ya acreditaron con sus actas de nacimiento su entroncamiento. Entonces ahora es momento de pedirle al juez que haga el nombramiento, ¿sí? O declaración de herederos. El juez, ¿sí? Revisará que ya hayan transcurrido todos estos tiempos, que ya estén todos los requisitos y entonces nos dará una fecha para la celebración de la declaratoria de herederos.
el día de la declaratoria tendrán que presentarse todas las personas que se consideren con derecho a esa herencia, ¿sí? Se presentarán en esa audiencia. El juez dictará una pequeña resolución al estilo de una pequeña sentencia, ¿sí? Donde dirá que se han acreditado los elementos del juicio sucesorio intestamentario, que se han acreditado quienes se consideran con derecho a la herencia, y pues básicamente nos dirá a quienes considera herederos. Y entonces pues ya tenemos a Hugo, Paco, Luis, ¿sí? Pedro y Juan, ¿sí? Que tenían derecho a esa herencia. Bueno, se hace la declaratoria de herederos, ¿sí? Al término de esa declaratoria, que el juez dice quiénes son los herederos, se firma por cada uno de los herederos esa declaratoria, ¿sí? Y se termina esa audiencia, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? La ley nos refiere que pasada la declaratoria de herederos, dentro de los siguientes 8 días tendrá que hacerse una declaración de albacea, ¿sí? Cuando se inicia el juicio, ¿sí? Se puede nombrar un albacea provisional, ¿sí? Que solamente tendrá las funciones de organizar y administrar el proceso y los bienes que pudiera haber dentro de esta herencia, de este patrimonio universal de bienes de cuyos. Entonces, al momento que señala la fecha para la audiencia de albacea, que será, dice la ley, dentro de los siguientes 8 días, pero tal vez el cúmulo de trabajo, las actividades del juzgado no permitan que sean en los siguientes 8 días, ¿sí? Entonces sea un lapso un poquito más largo. Eso no implica que sea una violación al procedimiento, simplemente las actividades del juzgado no permiten que sean en los 8 días tajantes. Entonces, bueno, pues se señalará la fecha para el nombramiento de albacea. En esa audiencia nuevamente acuden los herederos, ¿sí? Y el juez declarará quién es el albacea de ese juicio, ¿sí? Ese albacea se va a tomar a consideración por una mayoría. Se les va a preguntar quién desean que sea el albacea. Se les va a preguntar a todos los herederos ya declarados quiénes quieren que sea el albacea, ¿sí? Y por mayoría se determinará quién es ese albacea, ¿sí? Y también se le hará saber cuáles son las obligaciones, como administrar el patrimonio de la herencia, o inclusive dar alguna garantía, ¿sí? Para acreditar que la persona no va a dilapidar los bienes de la herencia, una garantía a manera de una fianza, por así decirlo, ¿sí? para garantizar ese buen trabajo, esa buena actividad, esa buena forma de llevar la administración de la herencia, ¿sí? Pero también se le puede pedir al juez, ¿sí? Que no se le exija una garantía, si así lo quieren los herederos, ¿sí? Que se le exima de esa obligación, y pues el juez no tendrá ningún inconveniente, se los otorgará, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pues se nombra un albacea. El albacea va a ser la persona que va a administrar los bienes del patrimonio de la herencia. Ese patrimonio de la herencia será administrado por el albacea, quien deberá de dar respuesta de su actividad en un determinado tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si el juicio durara más de un año, pues tendría que determinar cómo administró, por ejemplo, el patrimonio de esa herencia. Ok, ya nombramos un albacea. Ya el juez dijo de todos los herederos, pues Luis es el
Luis es el albacea, el que se va a hacer cargo de este juicio sucesorio y es el que va a firmar cada uno de los actos subsecuentes, ¿sí? Aquí vamos a una parte muy importante. Ya tenemos una declaratoria de herederos, ya tenemos un albacea, ¿sí? El juicio, les dije al inicio, consta de cuatro etapas, ¿sí? La primera es el nombramiento de herederos y albacea. La segunda etapa es el inventario y avalúo. La tercera etapa es administración y rendición de cuentas, ¿sí? Que se divide en dos partes, administración y rendición. En administración una y rendición de cuentas otra. Y por último la cuarta etapa, que sería la liquidación y partición de la herencia. Sin embargo, aquí hay una parte muy importante, ¿sí? El artículo 616A del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato nos da la oportunidad de que este juicio, en vez de que se lleve a 4 etapas que serían un poco largas, ¿sí? Se pueda desarrollar, ¿sí? En una etapa más, siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿sí? Que bueno, yo no estoy muy de acuerdo en los requisitos como lo toman algunos jueces, ya lo platicaremos, pero se puede desahogar este proceso en un lapso muy pequeño a través de un juicio sumario. El artículo 616A, les voy a dar lectura, dice así: después de que haya causado estado la resolución, antes de eso, una vez que se haga la declaratoria de herederos, ¿sí? El nombramiento de albacea, también es importante solicitar que esa declaración quede firme. ¿Para qué? Para que ya no haya nadie que le impugne, para que ya no se pueda presentar una apelación, ¿sí? Una apelación es la manifestación de una de las partes de inconformidad con ya sea la declaratoria de herederos, ¿sí? O nombramiento de albacea. Bueno, el artículo 616A nos dice: después de que haya causado estado la resolución en que se hizo la declaratoria de herederos y una vez que el albacea haya aceptado su designación, podrá decretarse la adjudicación del acervo hereditario si se reúnen los siguientes requisitos. Número 1. Que todos los herederos sean mayores de edad. Ya tenemos, todos los herederos son mayores de edad, no hay ningún problema, ¿sí? O, ¿sí? Y esa es una disyuntiva. O que habiendo menores o incapaces se solicite la adjudicación en mancomun, pro indiviso y por partes iguales en favor de cada uno de los herederos, ¿sí? Esta es una parte muy, muy importante. Todos los herederos tienen que estar de acuerdo. Si todos están de acuerdo, nos podemos ir al juicio sucesorio intestamentario, ¿sí? Pero si esos herederos son menores incapaces, ¿sí? También podríamos irnos al juicio sucesorio intestamentario, siempre y cuando los bienes fueran en favor de todos los herederos en partes iguales, ¿sí? Sin el derecho que se puedan dividir. Todos conjuntamente adquieren los bienes para sí, en conjunto. Si había 3 casas, son 3 casas para todos los herederos, no se divide, es para todos, ¿sí? Por eso habla de en mancomun y pro indiviso, ¿sí? Todos como copropietarios, como coherederos, también como copropietarios, ¿sí? Y que los bienes que se hayan adquirido no se puedan dividir y que todos reciban por partes iguales, ¿sí? Bueno, el segundo de los requisitos es que se acredite legalmente la propiedad de los bienes hereditarios. Que si decimos que Juan tenía 3 casas, bueno, acreditemos que esas 3 casas sean de Juan. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con la escritura pública de esas propiedades, suponiendo que son casas y son terrenos, pues con la escritura pública. Pero si fueran terrenos irregulares, bueno, pues tal vez existiría algún contrato y se acreditarían derechos reales, pero tenemos que acreditar la propiedad de esos bienes. El tercer paso, que se presente un inventario, un avalúo y un proyecto de partición firmado por el albacea y los herederos.
¿Por qué firmado por todos? Porque todos tienen que estar de acuerdo que así, bueno, uno, que el inventario, que este es el número de bienes que existen en el caudal hereditario, ¿sí? Dos, que los bienes, si decimos que cada una de las casas vale 1 millón o vale 100,000 pesos, ¿sí? Estemos de acuerdo con ese avalúo, ¿sí? Y el proyecto de partición es la forma como se van a dividir los bienes, ¿sí? Se supone que esos bienes tienen que ser pro indiviso, en forma mancomunada, pro indiviso y por partes iguales, ¿sí? Yo les decía que yo no estoy aquí muy de acuerdo y ahorita lo vamos a discutir el porqué. Pero bueno, ese es el requisito, ¿sí? Tener el inventario, tener el avalúo y tener la partición para poder sujetarnos al procedimiento sumario. Luego, el cuarto punto, que la petición se haga por escrito por el albacea y por todos los herederos reconocidos, solicitando la tramitación del juicio sumario. Ese escrito debe ser ratificado ante el juez. No basta que presentemos el escrito, hay que presentarlo y luego hay que acudir con el juez, todos los que lo firmaron, el albacea y los herederos, para decirle: señor juez, lo que está ahí plasmado es lo que cada uno de nosotros queremos. Eso es la ratificación de ese escrito. Esos son los 4 requisitos que exige la ley, ¿sí? Y luego nos dice el mismo artículo en su parte final, el artículo 616A, dentro de los 10 días siguientes en que se haya hecho la ratificación del escrito a que se refiere la fracción anterior, el juez decretará la adjudicación de los bienes hereditarios en la forma y términos que ésta haya sido solicitada. Se mandará protocolizar. ¿Qué quiere decir protocolizar? ¿Sí? Significa se mandará a escriturar, ¿sí?, ante el notario público, que de común acuerdo señalen los herederos y el albacea ante qué notario quieren que se lleve a cabo esa escritura. Esa escritura en la cual vendrá, digamos que la sentencia que el juez emite, donde ordena la partición de los bienes, ¿sí?, donde ordena que se repartan esos bienes, ¿sí?, y puedan ser adjudicados en favor de las personas, ¿sí? Hasta aquí, este es el juicio sucesorio intestamentario en cuanto al procedimiento sumario. Es la parte que íbamos a tratar solamente, puesto que el juicio sucesorio intestamentario en general, ya les dije, conlleva 4 etapas que son mucho más largas. Esta es la forma rápida de hacer un juicio sucesorio. ¿Por qué es importante y por qué más en este momento? Porque precisamente por la situación que estamos viviendo de la pandemia nos ha dejado sin muchos de nuestros seres queridos, ¿sí? Más de alguno de nosotros sabemos que enfrente de nuestra casa ya falleció una persona, al lado de nuestra casa ya falleció otra persona, mi amigo tiene un amigo que a su vez ya falleció, mi sobrino tiene otro amigo que a su vez ya falleció, ¿sí? Todos estos derivados de la pandemia, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? Por eso la importancia de este juicio, porque si no se nombró un testamento, si no se hizo un testamento previo, podemos irnos a un juicio sucesorio intestamentario, pero también podemos acelerar los tiempos, ¿sí?, y adjudicar esos bienes en favor de los herederos. ¿Cómo? A través de un juicio sucesorio intestamentario con el procedimiento sumario, ¿sí? Aquí tengo una pregunta en este momento de la licenciada Karen Carpio, que nos dice: si hay herederos menores de edad, ¿se puede solicitar el juicio sumario? Sí se puede solicitar el juicio sumario, ¿sí? Y el artículo 616, en la fracción 616A del Código de Procedimientos Civiles, en la fracción primera, ¿sí?, nos dice 2 partes, que es la primera, que todos los herederos sean mayores de edad. Habla de que sean mayores de edad. La pregunta es: ¿pueden entrar menores de edad? Claro que sí. Es la siguiente parte de ese artículo, que dice: o que habiendo menores, y hablamos de menores, ¿sí?, de menores de edad, ¿sí?, o incapacitados, ¿sí?, o incapaces, si no incapacitados, o incapaces, se solicite la adjudicación en mancomún pro indiviso
y por partes iguales. Y esta es la parte, ¿sí? Y esta es la parte a la cual yo quería hacer alusión y que me parece muy importante de este procedimiento, porque creo, yo tal vez me equivoque, no tengo la máxima razón, ¿sí? Seguramente esta publicación la verá algún juez o algún funcionario de juzgado civil, ¿sí? Que podrá decirnos, señor licenciado, pues está usted equivocado o tiene la razón, ¿sí? El punto es el siguiente. El artículo 616A nos dice así, nuevamente: después de que haya causado estado la resolución en que se hizo la declaratoria de herederos y una vez que el albacea haya aceptado su designación, podrá decretarse la adjudicación del acervo hereditario si se reúnen los siguientes requisitos, ¿sí? Y están los 4 requisitos, las 4 fracciones, ¿sí? Hay jueces que dicen, no se puede ir a un juicio sucesorio si tenemos varios herederos y a cada uno se le va a dar una parte de esa herencia, ¿sí? Todos tienen que recibirlos por partes iguales, en mancomún, por partes iguales y pro indiviso. No se puede dividir. Yo considero que no es así. De la lectura de ese artículo se desprende algo muy importante. Tenemos una O, y esta O es una disyuntiva. ¿Qué significa esto? ¿Sí? O que es una cosa o es otra cosa, ¿sí? No estamos hablando de que tienen que pasar las dos cosas conjuntamente. Una disyuntiva, tenemos la disyuntiva Y, ¿sí? Que es esto y esto, ¿sí? Pero aquí es esto o esto, es elegir, ¿sí? O es una cosa o es otra cosa, y nos da 2 opciones. La primera opción, ¿sí? Nos dice que todos los herederos sean mayores de edad. ¿Ah, todos son mayores de edad? Ok, perfecto, nos podemos ir al juicio sucesorio intestamentario en la vía sumaria, ¿sí? O en el procedimiento sumario, ¿sí? Ok, la otra es, 1, que todos los herederos sean mayores de edad. Ok, pero la otra parte dice, ojo con esto, ¿sí? Tiene que ser una u otra, que habiendo menores o incapaces, se solicite adjudicación en mancomún, pro indiviso y por partes iguales. Entonces, esta parte de que la división sea en mancomún, sea para todos, para cada uno de ellos, es solamente existiendo menores, solamente existiendo incapaces, ¿sí? Pero no nos dice que porque todos sean mayores de edad tendrán que adjudicarse los bienes, ¿sí? En mancomún, o sea, para todos, pro indiviso, que no se puedan dividir, y en partes iguales. Entonces, ello nos deja abierto la posibilidad de que si son 3 bienes, por así decirlo, ¿sí? Y si son 5 bienes inmuebles, ¿sí? Inmuebles es una casa, para quien no maneja mucho estos términos, o que puede ser que no sea abogado, consideramos un inmueble una casa, ¿sí? Es una propiedad que no se puede mover porque está adherida al piso, ¿sí? Puede ser un terreno, puede ser una casa, una finca construida, ¿sí? A diferencia que fuera una casa de madera, ¿sí? Pero bueno, esta es una casa construida sobre el piso, ¿sí? Ese es un inmueble. Entonces, les decía, hay 2 partes. Una, que todos sean mayores de edad, ¿sí? Pueden decidir si a cada uno de los hijos les toca una casa, porque ahí no nos limita, ¿sí? Dice, tendrá que ser en mancomún, en partes iguales y pro indiviso si existen menores y si existen incapaces, pero no dice si existen mayores de edad. Entonces ahí yo considero, ¿sí? Es una consideración muy propia, y les reitero, pudiera equivocarme, ¿sí? Pero es una consideración muy propia, que sí se pueden dividir bienes, ahí sí se puede decir una casa para cada uno de ellos, ¿sí? O 2 casas para Juan, una casa para Pedro, ¿sí? Y medio terreno para Ángel, ¿sí? Nosotros tenemos la facultad de decidir a quién queremos, los herederos, a quién queremos que se les
que se les entreguen esos bienes que eran propiedad de el de cuyos, que si fue el padre de una de estas personas, ¿sí? Los herederos podrán decidir cómo se reparten esos bienes. Hay jueces que no permiten que se haga esa repartición así, y por eso el punto de volver al artículo 616, fracción 1, que habla de el mancomún pro indiviso y por partes iguales. Y se lo reitero, vamos a brincarnos a la cuarta fracción, perdón, a la tercera fracción. La segunda fracción dice así: que se acredite legalmente la propiedad de los bienes hereditarios en favor del de cuyos. Eso no tenemos ningún problema, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que acreditar la propiedad que se va a heredar. Si no puedo decir, ¿sabes qué? Ese carro que está fuera de mi casa, pues yo creo que era de mi papá, ¿sí? Vamos a heredarlo. No. Hay que acreditar la propiedad, ¿sí? Si son bienes muebles, con facturas. Si son bienes inmuebles, con escrituras, ¿sí? Si son terrenos que no tenían una escritura, pues tal vez con un contrato de compraventa, ¿sí? Que nos da un derecho real. Bueno, esa fracción no tenemos ningún problema, ¿sí? Nos vamos a la fracción tercera, y dice la fracción tercera, el tercero de los requisitos: que se presente inventario. Pues hacemos un inventario de los bienes. Había 5 casas, le decimos al juez, hay un artículo que nos señala cómo se debe de desahogar un inventario, y nos dice si hay bienes muebles, si hay bienes inmuebles, si hay acciones, si hay joyas, si hay dinero, y tendremos que ir diciendo, ¿sí? Inmuebles, sí, este y este, ¿sí? Muebles, sí, pues este carro, ¿sí? Este juego de sala, por así decirlo, ¿sí? Son muebles. Joyas, sí, pues tenía 3 esclavas, aquí están, ¿sí? De 14 quilates cada una, de tantos gramos. Un reloj de X marca de oro, ¿sí? Bueno, el punto es, esos son los bienes que pueden inventariarse, ¿sí? Luego tenemos la otra parte, el avalúo, ¿sí? El avalúo, ¿qué tiene que ver el avalúo? Bueno, tenemos que establecer cuál es el monto de los bienes que se van a heredar, ¿sí? Si los inmuebles tenían un valor de 1,000,000 de pesos cada uno, bueno, pues eso nos va a servir para establecer, en base a la fracción 1, ¿sí? Que todos reciben por partes iguales, ¿sí? Porque si eran 5 hermanos y cada inmueble vale 1,000,000 de pesos, entonces cada uno va a tener beneficio de 1,000,000 de pesos, ¿sí? Ahí hablamos de las partes iguales, por eso la importancia del avalúo, ¿sí? Y luego un proyecto de partición. ¿Cómo se va a repartir esa herencia? ¿Cómo se va a repartir esa herencia? Bueno, esta es la otra parte con la cual yo no concuerdo con algunos de los juzgadores que dicen que solamente se puede ir al juicio sucesorio si se adjudican los bienes en mancomún, pro indiviso y por partes iguales, porque precisamente esta parte, esta fracción tercera, nos pide que presentemos un inventario, que presentemos un avalúo y que presentemos un proyecto de partición. ¿Por qué proyecto de partición? Porque tenemos que estar de acuerdo, dice ya, firmado por el albacea y por los herederos, tenemos que estar de acuerdo cómo se van a repartir los bienes. Eso nos da la posibilidad de que si queremos que un bien sea para Pedro y otros 2 sean para Juan, y el otro nada más que es un terreno que vale nada más 500,000 pesos, no 1,000,000, sea para Ángel, ¿sí? Se repartan de esa forma porque así lo decidimos nosotros. Entonces, esa es la parte que yo les quería comentar, que me parece muy importante, ¿sí? Que aun cuando el artículo 616, fracción primera, habla de que la adjudicación debe ser en mancomún, pro indiviso y partes iguales, también se puede repartir los bienes, porque para eso tenemos un inventario, para saber cuáles son, para eso tenemos un avalúo para determinar el valor de cada mueble o inmueble, y por eso tenemos un proyecto de partición que nos permite el juez que así lo hagamos, que nos permite la misma ley que hagamos una forma de dividir los bienes, ¿sí? Bueno, después de tener esta parte, ¿sí? Podemos llegar ya
a la última parte de este proceso, que es de entre los 10 días siguientes de que se ratificó el proyecto de partición, de que se ratificó el escrito donde pedimos el juicio sucesorio intestamentario y nos adherimos al procedimiento sumario y que estamos todos de acuerdo y que hemos cumplido con los requisitos. Después de esos 10 días el juez debe de emitir una resolución donde ordena la adjudicación de los bienes hereditarios y posteriormente a ello que se envíe esta resolución, si esta pequeña resolución se envíe a una notaría para que se protocolice, es decir, para que se haga una escritura donde se establezca quiénes son los propietarios de sus bienes y cómo van a ser repartidos. Y de esta forma, pues terminamos el proceso del juicio sucesorio intestamentario. Espero les haya servido, espero me haya explicado en lo que quise comentarles, ¿sí? Y pues por aquí vamos a dar algunas respuestas a las preguntas de los compañeros, ¿sí? Nos dice la licenciada, nos dice el licenciado César Vargas Rocha: buenas noches, buenas tardes, licenciado Francisco. Buenas tardes, licenciado, un gusto saludarte, ¿sí? Un gran litigante, ya conocido por muchos de ustedes, licenciado César Vargas Rocha. La licenciada Karen Carpio, que nos hace una pregunta, dice: cuando se hace en mancomún pro indiviso, también se debe presentar el proyecto de partición. Ahí, ¿sí? Ahí hay una excepción, dice la ley, que cuando es por partes iguales no es necesario presentar el proyecto de partición, ¿sí? Ni avalúo, ¿sí? Ni inventario. Entonces eso es una contradicción. Por eso les digo yo también que existen dos partes: una parte para cuando los bienes se van a adjudicar en forma mancomún, pro indiviso y por partes iguales, y otra cuando se va a hacer una división a cada uno de los herederos, ¿sí? Y es cuando deberíamos de presentar tanto el inventario como el avalúo como el proyecto de partición, ¿sí? Había una pregunta más al principio de esta charla, vamos a buscarla por aquí. Dice: si la persona que falleció estaba casada por bienes mancomunados y se aparece en la escritura, y así aparece en la escritura, bueno, quiero entender que así aparece más bien en el acta de matrimonio por bienes mancomunados, ¿sí? Pero no hizo testamento. ¿Quién no hizo testamento? Bueno, pues el cónyuge fallecido, ¿sí? ¿Se necesita hacer un juicio testamentario o no es necesario? Vamos a partir de una situación. Hay un caudal hereditario, ¿sí? El caudal hereditario son dos casas, ¿sí? Dos casas. El caudal hereditario es el universo de todos los bienes que tenemos en esta herencia, ¿sí? En este sucesorio. Entonces, si hablamos de que las personas fueron casadas por bienes mancomunados, ¿sí? De entrada, si esos bienes que forman parte de la herencia se adquirieron durante el matrimonio, tendrán que dividirse, y entonces la esposa podrá decir: ¿sabes qué? Bueno, de las dos casas me toca una, que es el 50%, son bienes mancomunados. Digo, si así está establecido. Si no está establecido cómo es esos bienes mancomunados, será el 50%. Entonces, puede decir, una casa ya me corresponde porque estamos casados por bienes mancomunados. Y entonces la otra casa es la que entrará al juicio sucesorio intestamentario. Y si hubiese más herederos, podrán hacer valer los derechos, pero solamente de esa casa. ¿Quiénes? Por ejemplo, los 5 hijos, ¿sí? Están los 5 hijos y la esposa. La esposa adquiere, ¿sí? Solicita, tendrá que hacerlo en el juicio, ¿sí? No es directamente, tendrá que hacerlo en el juicio, deducir su derecho y decir: yo también soy heredera, ¿sí? Mi esposo tenía estas dos casas, pero de estas dos casas una me corresponde porque me casé con él por bienes mancomunados, ¿sí?
y entonces la liberamos, la hacemos a un lado, digamos, y entonces la otra casa es respecto de lo que va a ser el caudal hereditario, ¿sí? Todo el universo de la herencia de los bienes, y va a ser sobre lo que vamos a pelear la herencia para cada uno de estos herederos. Espero que haya sido contestada esa parte a Casas Nuevas Rentas. Sí. Vamos a ver. Por aquí había otra pregunta, ya la perdí. Pero bueno, pues entonces, si hay alguna otra pregunta en lo que pueda apoyarles, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, ¿sí? En este momento. Este video quedará aquí grabado en el Facebook para que puedan verlo, ¿sí? E igual quedamos a su disposición, a sus órdenes para cualquier pregunta. Mi nombre, el licenciado Francisco López. Este programa es El Mundo de la Justicia, ¿sí? Y recuerden, hagamos justicia juntos, compañeros. ¿Sí? Y pues, si no hay alguna pregunta más, nos despedimos de este programa. Agradecemos su presencia, agradecemos que estén con nosotros y hasta la próxima, el siguiente lunes. ¿Sí? Hasta luego, muchas gracias, cuídense.